escucha? ¿Me confirman de favor? Buenos días, buenos días. Si me escuchan, ¿me confirman de favor? Ok, buenos días comunidad Anafinet. Esperemos tengan hoy todos un excelente día. 14 de septiembre del 2012, siendo aproximadamente las 10 horas con 7 minutos. Pues bien, le damos la bienvenida una vez más al contador Pablo Gutiérrez de aquí de Veracruz, el cual hoy se integra de nuevo a esta comunidad para compartirles sus excelentes temas, experiencias y demás en estas materias que ellos manejan. Así que le damos la bienvenida. Les recuerdo, esta charla participa para dar constancia. Esta ocasión el contador Octavio no podrá acompañarnos a las 11 por detalles familiares. A las 12 tenemos a Sergio Loera y a la 1 al contador Juan Carlos. Cualquier duda, aquí estamos en la sala. Adelante, Pablo. Ahí está. Ya. Pues ya estamos listos. No se me olvidó cómo utilizar el aula. Es que no agarraba la cámara USB, le apretaba tal lado y me aparecía en rojo, pero no aparecía yo hablando. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Sí se ve bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha poco porque tengo el micrófono abajo. Sí, porque tenía el micrófono abajo de Gilda, con bajo volumen. Pero ya se oye todavía mejor o todavía se oye poquito. Ahí ya le subí todo el volumen. ¿Se escucha bien? ¿Sí mejor? Perfecto. Ahí está con todo el volumen. A ver, ahí. Ahí dígame. ¿Ya está mejor? Así hablo. Poco menos. Ahí se escucha bien. Ahí está mejor. Oh, bueno, ahí está perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más de Defensores de Oficio. Creo que está Rafael Ángeles por aquí, lo vi saludándome. Ahí está Rafael Ángeles. Saludos, Rafa. Hoy tenemos un programa de Defensores de Oficio y es un gusto estar de regreso después de presión de Rafael Ángeles, después de unos días que tuvimos de ausencia, de vacaciones y bueno, pasaron varias cosas ahí, ¿no? Se volvió a subir, ahí está. Tuvimos vacaciones ahí y pero después de esos días de ausencia ya estamos aquí de regreso en su programa Defensores de Oficio. Estoy anunciando por Twitter, le bajo un poco más. ¿Qué me dicen? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, entonces, ideas del viejo continente. Estaba precisamente retomando un viejo tema. Ya es un tema que ya habíamos hablado de hecho fue el tema con el que comencé a participar en este tipo de programa, cuando estábamos, a ver si no me aporrean, cuando estábamos con Argos Cursa, manejé precisamente este tema y es el tópico que vamos a ver hoy, que es relativo a los papeles de trabajo. Este tema salió en base a un agravio que alguna vez impugnamos. De hecho el agravio va en otro sentido, aquí lo manejé como un apartado especial, a los papeles de trabajo. Le quiero preguntar al auditorio que nos escucha esta mañana, ¿piensan que los papeles de trabajo son parte de la contabilidad? Es el tema de hoy. ¿Piensan que los papeles de trabajo son parte de la contabilidad?
pienso que no, pero a ver, yo les diría que sí, que tienen razón que no, pero hay un detalle ahí. Si alguien recuerda, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación incluye dentro de la contabilidad a qué, los papeles de trabajo. ¿Sí? A ver, perdón. Entonces, quiero escuchar sus opiniones. Algunos, Gildardo me dice que no son parte. Mauricio piensa que no. Con las reformas al Código de la Autoridad sí les considera. Jorge Cervantes dice que los papeles de trabajo pertenecen al auditor. Lo que yo les voy a presentar hoy es una serie de, dijera con el máster Miguel Chamlate, un resistolazo que me tiré alguna vez. Realmente es un planteamiento que hago muy respetable, salvo lo que piensen otros, salvo lo que piense o considere cada quien. Yo hago mi propio planteamiento, un poco tratando de acomodar la norma ahí, pero tengo mis propias ideas, ¿no? Dice Jorge Cervantes que pertenecen al auditor, Gildardo. Aunque esté pegando el nombre, si nos remitimos al diccionario, no son papeles, deberían ser llamados documentos de trabajo. Los papeles de trabajo de la empresa o los papeles de trabajo del auditor. El nuevo sistema DIP ya no serán parte. Bueno, veo que surgen diversas opiniones, diversas cuestiones, y yo les voy a plantear mi postura. Particularmente mi postura concreta, yo iría en el sentido que dice Jefferson, que dice Mauricio. Mauricio del DF dice que si los papeles de trabajo de la empresa o los papeles de trabajo del auditor. Bueno, vamos a distinguir en un primer momento que aquí surge la problemática. No preparé diapositivas, lo que les voy a mostrar y que probablemente suba a la carpeta de Nafinet de Dropbox es este artículo que se llama Apartado Especial sobre los papeles de trabajo. Sí, cierto, hay que definir primero. El tema de los papeles de trabajo realmente ha sido muy cuestionado durante mucho tiempo. Me tocó ver, por ejemplo, una encuesta que levanté la primera vez que hice este programa, que la mayoría de los contadores públicos, dictaminadores o contadores públicos certificados me decían que solo ellos elaboran papeles de trabajo, ellos como auditores elaboran. Los auditores visitadores del SAT dicen que ellos son los que elaboran papeles de trabajo, y los contadores, algunos dicen que ellos elaboran papeles de trabajo y otros me dicen que no, que ellos lo que elaboran son documentos o hojas de ayuda, hojas de apoyo, pero no papeles de trabajo. Entonces surge esta controversia porque el término papeles de trabajo se ha utilizado de una manera genérica. Realmente su utilización ha sido genérica y no hemos dado a la tarea de definir qué es el término papeles de trabajo. En este aspecto surgen precisamente las tres posturas que yo les mencionaba, y son las que vamos a analizar precisamente. Para comenzar vamos a definir, ya que tenemos el problema es, para empezar, a definir qué son papeles de trabajo. No podemos saber si son parte de la contabilidad, aunque el código diga que sí, si no sabemos qué son los papeles de trabajo. Con respecto a lo que eran las normas de auditoría generalmente aceptadas, definían los papeles de trabajo como el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas, sobre las que sustenta su opinión que emite al suscribir informe. Entonces vemos que los papeles de trabajo son cédulas y documentación que contienen datos que ha obtenido el auditor a través de su auditoría precisamente, y en las cuales va a sustentar la opinión que emite en su informe, ¿sí? Ese es un primer punto, la definición de papeles de trabajo de lo que sería en el aspecto de auditoría respecto a los contadores públicos registrados y contadores públicos dictaminadores, ¿no? La segunda definición cierta que encontramos es la que aparece en la ejecutoria de la contradicción de tesis 49. Esperen, aquí.
Ahí está. Hecho, se ven, alcanzan a ver, ahí está. Aquí está. ¿Sí? La definición que les decía de las normas. Tenemos una primera definición y después tenemos la definición que nos plantea la ejecutoria de la contradicción de tesis. El rubro de la contradicción de tesis dice que las visitas domiciliarias, dado la naturaleza y objeto de los papeles de trabajo que en ellas se utiliza, es innecesario requisito alguno para su elaboración. Como vemos, la jurisprudencia habla de otro tema, ¿no? La jurisprudencia nos habla de que es innecesario que los papeles de trabajo, dada su naturaleza, en materia de visitas domiciliarias, tengan requisito alguno. Sin embargo, de esto se puede extraer a algo muy importante, que es precisamente la segunda postura de los papeles de trabajo o la segunda clase de papeles de trabajo que existen. La jurisprudencia, la ejecutoria, nos define que son aquellos documentos elaborados por los auditores, por sus auxiliares o por cualquier otra persona, en los que con base a la documentación recabada y en los hechos u omisiones circunstanciados en las actas de inicio parcial o parciales, se plasma de manera provisional con el carácter de borrador las irregularidades fiscales observadas durante la práctica de una visita domiciliaria, o bien se formulan operaciones aritméticas necesarias para, en su caso, determinar el monto de las contribuciones omitidas, ello con el objeto, muy importante, el objeto de facilitar el desarrollo de la visita y la formulación de sus actas respectivas, ¿sí? Entonces vemos que en un primer momento surgen dos clases de papeles de trabajo, propiamente los que son los papeles de trabajo del auditor, que le llamamos dictaminador, dictaminan los estados financieros, y a jurisprudencia surge la definición de papeles de trabajo, del término papeles de trabajo, como aquellos que van a utilizar los auditores del SAT, en el cual hacen constar los hechos o omisiones. Recuerdan que alguna vez que vimos precisamente el tema de visitas domiciliarias, decíamos que en las actas se van a plasmar los hechos o omisiones. Bueno, en los papeles de trabajo también se plasman los hechos o omisiones, pero de manera provisional, con el carácter de borrador, ¿sí? ¿Para qué más se pueden utilizar? Para formular las operaciones aritméticas. Todo con un simple objeto, que es facilitar el desarrollo de la visita y la formulación de las actas respectivas. La jurisprudencia decía en su ejecutoria que como los papeles de trabajo tienen el carácter de borrador y son de manera provisional, por ello no deben de cumplir los requisitos, ciertos requisitos o requisito alguno. Pueden ser los papeles de trabajo como sean, no tienen que cumplir ningún requisito, pues solo son hojas de ayuda, son borradores de los auditores que utilizan en una visita domiciliaria. Entonces, esta es la segunda acepción que encontramos para los papeles de trabajo. Cabe mencionar que también se entra en una controversia. Una controversia porque tenemos una definición de las normas de auditoría que digamos que no es ley, y por su parte tenemos una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si bien no es ley, es interpretación de la Suprema Corte y tiene el carácter de obligatorio. Entonces entramos, ¿cuáles son los papeles de trabajo? ¿A cuáles alude el código? Los papeles de trabajo se refiere a los papeles de trabajo del auditor, o se refiere a los papeles de trabajo de los visitadores en materia de visita domiciliaria. Surge este conflicto. La primera no se encuentra formalmente establecida, que es la de las normas de auditoría, y la segunda está dada por nuestro máximo tribunal. Pareciera que esos criterios se contraponen, pero la realidad es que no, regulan cuestiones completamente distintas. Realmente son dos cuestiones diversas las que se manejan, y vamos a ver. Dadas estas circunstancias, a mi juicio particular, sí existen dos clases de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo en materia de auditoría, de dictaminación de los estados financieros, y los papeles de trabajo en materia de visita domiciliaria. A mi juicio, de entrada, y aquí podemos establecerlo, los documentos que elabora el contador público de una empresa no son papeles de trabajo. A mi juicio son hojas de ayuda, documentos de trabajo, hojas auxiliares, como le quieran llamar, pero en el estricto sentido no son los papeles de trabajo, ya que el término papeles de trabajo
si notan, está exclusivamente referido a los auditores, ya sea auditores como contadores públicos certificados, auditores particulares, o bien auditores del Servicio de Administración Tributaria, pero al fin y al cabo son auditores y ellos son los que hacen papeles de trabajo. De entrada, el contador público, digamos, simple mortal, no utiliza lo que son papeles de trabajo, a mi juicio, porque ni la ley ni ninguna norma lo señala así, salvo lo que piensen alguno de ustedes, ¿sí? Entonces, de entrada, solo el auditor elabora papeles de trabajo, ¿sí? Ahora, no se debe perder de vista que respecto a los papeles de trabajo elaborados por el auditor, esto, permítame un segundo. Ahora sí, respecto a los papeles de trabajo que elaboran los que serían los contadores públicos dictaminadores, contadores públicos certificados, deben de cumplir con los requisitos del artículo 71 del Reglamento de Código Fiscal de la Federación, con los requisitos ahí establecidos, así como con las normas de auditoría. Sin embargo, los requisitos de los auditores los requisitos de los papeles de trabajo de los auditores no existen. Los auditores del SAT no deben de cumplir con requisitos al elaborar lo que son papeles de trabajo, ¿sí? Ahora, en este punto ya sabemos que hay dos clases de papeles de trabajo, ya sabemos que solo los auditores hacen papeles de trabajo y nos queda una duda. ¿Por qué el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación contempla los papeles de trabajo como parte de la contabilidad? Si ponemos atención a lo que es el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28 nos va a mencionar que los papeles de trabajo son parte de la contabilidad. Los considera como parte de la contabilidad. Artículo 28. Vamos a ver aquí. Y en los casos en que las disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad y habla de, se entenderá que la misma se encuentra integrada por, y nos dice los papeles de trabajo. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona en la práctica de dos formas. Cuando te hacen una visita domiciliaria, te dicen: contador, dame los papeles de trabajo de tu empresa, porque tú estás obligado a hacer papeles de trabajo donde calculas los impuestos. Si es la segunda función que tiene es: yo, auditor del SAT, necesito elaborar papeles de trabajo, pero te encomiendo a ti, contribuyente, que tú los elabores por mí, y ahora sí que yo nada más vengo a recibir los papeles que tú hiciste. ¿Sí? Tiene esas dos funciones. Generalmente cuando se inicia una auditoría, viene ahí entre los documentos que te piden los papeles de trabajo. Si uno le dice a la autoridad que no, ellos contestan: es que en base al 28 los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad. Ahí es donde precisamente hay que hacer un alto primero. Pero entonces, la conservación de los papeles de trabajo como parte de la contabilidad, ¿de quién es responsabilidad? Ahí vamos, María Vicente. Primero vamos a empezar en materia. Sí, Gilardo, se les hacen la mayoría de los papeles de trabajo que requiere el auditor, en efecto. Y ahora sí que les hacemos su trabajo. Si pensamos que son los auditores, los auditores te piden muchos papeles de trabajo en auditorías, a sabiendas de que ellos deberían elaborarlos, y todavía que se los hacen, te cobran por ese trabajo que no hicieron. En efecto, hay que ponerlos a trabajar, no a los externos, sí, a los de eso. Algo así, Gilardo, por ahí vamos, pero esa es otra cuestión. Precisamente de lo que están mencionando muchos, de que el auditor del SAT no hace su trabajo, sino que te pueden hacerlo a ti, es de donde salió este agravio, ¿sí? Que estamos viendo. Ahora, continuamos. Les mencionaba que el artículo 28 sí contempla los papeles de trabajo como parte de la contabilidad, y uno dice entonces, si son parte de la contabilidad, entonces sí son parte de la contabilidad, pero ¿qué papeles de trabajo? Yo de entrada no estoy de acuerdo con el 28 y lo considero una norma ilegal. Considero que el plasmar allá los papeles de trabajo
no va contra derecho, va contra la legislación y va contra la esencia de los papeles de trabajo. Yo considero eso, es muy particular punto de vista. Sin embargo, dado que el 28 los establece, y en el juicio en que yo llevaba ahí, los magistrados decían que sí, papeles de trabajo y que sí son parte de la contabilidad, y que 28 lo dice, y que 28 se persinaban si uno decía que 28 de código estaba mal. Entonces le di un sentido un poquito forzado, que van a notar de hecho en este apartado especial, donde al final concluyo de manera un poquito forzada que el 28 es correcto y está bien, solo desprendo su interpretación. Pese a que yo de entrada considero que no está bien, tuve que acoplarme un poquito así para no asustar a los magistrados que luego de verdad le hacían alusión al apodo de Sat-Anás, y se espantaban cuando uno les decía estas cosas y que 28 de código estaba mal. Se espantaban, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de dónde viene que el término papeles de trabajo aparezca en el artículo 28 de Código Fiscal de la Federación? Bueno, vamos a remitirnos hasta el 5 de abril del año 2001, cuando surge una propuesta que se llama la Nueva Hacienda Pública Distributiva. La Nueva Hacienda Pública Distributiva era una iniciativa de reforma, una propuesta que se publicó en la Gaceta Parlamentaria precisamente en esta fecha, ¿sí? En su proyecto establecía diversas modificaciones a leyes como el impuesto sobre la renta, al IVA, al Código Fiscal, al IEPS, a la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos, a la ley del SAT, a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal, en fin, era una reforma integral a todas estas disposiciones. La presentó el Ejecutivo Federal y la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En su exposición de motivos, que es bastante amplia, habla de los siguientes puntos. Especifica que las modificaciones que se van a hacer a las leyes, a todas estas leyes, van en estos sentidos: de la unidad económica, transferencia electrónica de fondos, comprobantes fiscales, máquinas registradoras de comprobación fiscal, devolución y compensación de saldos a favor, actualización de saldos a favor, residentes en territorio nacional, enajenación, escisión y fusión, remate de bienes, etc. Estos eran los sentidos en los que iban estas reformas, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué marqué máquinas registradoras. Bueno, porque el artículo 28 hasta esa fecha, hasta antes de esta reforma, no contemplaba el término papeles de trabajo dentro de su redacción, ese artículo 28. Es más, si ustedes ven la reforma, dice en los más casos que las disposiciones hagan referencia a la contabilidad, justo como lo tenemos redactado actualmente, se entenderá que la misma se integra y dice sistemas y registros contables, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, documentación comprobatoria de los asientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es el texto original que tenía el artículo antes de la reforma. Si ven, no menciona los papeles de trabajo. Después de la reforma, de la propuesta Nueva Hacienda Pública Distributiva, vemos que el 28 vuelve a decir: en los demás casos que la contabilidad se entenderá que la misma se integra por, y vemos que dice registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, equipos y sistemas electrónicos. No aparecen papeles de trabajo, lo único que agrega es por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros. Es decir, la reforma por la cual apareció el término 28, el término papeles de trabajo en el 28, de entrada la iniciativa no contemplaba los papeles de trabajo en el 28, ni los mencionaba. ¿De qué hablaba? De las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros. Como vemos, era uno de los puntos en los que iba la reforma, en ese sentido iba la reforma, ¿sí? Vemos que la modificación únicamente consistía en implementar el uso de máquinas registradoras y sus respectivos registros, ¿sí? Es más, hasta hace una exposición de motivos, plasma una exposición de motivos, esa reforma, esa propuesta inicial, de por qué las máquinas registradoras, y habla que
el sistema mexicano tiene mecanismos de autofiscalización, menciona que se busca evitar la evasión fiscal, que se tenga más control sobre la expedición de recepción de comprobantes fiscales, tiene el objeto de simplificar el mecanismo de expedición. Esto me gusta mucho porque dice que tiene el objeto de simplificar el mecanismo de expedición. ¿Para qué? Para combatir la evasión fiscal. Ya desde estas reformas estamos viendo que siempre se busca que combatir la evasión fiscal. ¿Sí? Entonces habla del uso de máquinas registradoras. En ese sentido va, ¿sí?, la reforma, si se percatan de ello. Menciona también que los registros que están hechos por estas máquinas registradoras no pueden ser eliminados ni alterados, de tal forma que cuando la autoridad realice procesos de fiscalización le resultarán ágiles en beneficio del contribuyente. Esto me encanta, esta parte la subrayo, y me encanta porque dice que como va a ser más fácil que vean tus registros y que vean tus comprobantes fiscales y todos tus registros en las máquinas, eso va a hacer que el proceso del SAT de fiscalización, es decir, las auditorías, se realicen de manera ágil en beneficio del contribuyente. Dicen beneficio del contribuyente en el sentido de que ya no van a estar en tu domicilio metido mucho tiempo, porque ahora eso va a agilizar la visita domiciliaria. Lo que no dicen, y que es el verdadero sentido, es que es en beneficio del contribuyente porque se va a estar menos tiempo en su domicilio. Pero eso en su perjuicio porque le van a determinar créditos fiscales más rápido. Entonces es el sentido implícito que buscaba esta norma: agilizar y tener un control sobre los contribuyentes en materia de evasión y en materia de agilizar visitas domiciliarias. Entonces vemos que, como siempre, las reformas van a tendentes a sacar el dinero de los bolsillos a los contribuyentes. Entonces, si ven, el artículo 28 únicamente contemplaba una reforma en materia de lo que es el uso de máquinas registradoras, ¿sí? A ver, vamos a ver más comentarios. Me podría extender, me voy a extender hasta donde me da el tema. Sí, exactamente, Rafael. Si leemos detenidamente el 28, no establece la obligación de hacer papeles de trabajo, solo indica que en caso de existir forman parte de la contabilidad. En efecto, Rafael, te apoyo. ¿Sí? Entonces, en efecto, establece la obligación de tenerlos, no de hacerlos. En este sentido vemos que la reforma que llevó a incluir el término papeles de trabajo en el 28, en su inicialmente, no los contemplaba como parte de la contabilidad. Es más, ni siquiera iba en ese sentido, es más, ni siquiera los mencionaba, ¿sí? La iniciativa se remitía a hablar de las máquinas registradoras. Ahora, ¿cuándo se incluyó el término papeles de trabajo en la redacción del 28? La iniciativa que les decía anteriormente, que habla de las máquinas registradoras, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ahora de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados emitió su dictamen, ¿sí? Y en su dictamen agregó que consideraba conveniente anexar otras obligaciones de los contribuyentes. En el artículo 28 específicamente hablaba que convenía anexar la obligación de llevar un control de inventarios, pero sigue sin hacer alusión a los papeles de trabajo en sus consideraciones. La Comisión, en este caso de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, analiza la iniciativa de reforma y emite sus consideraciones. Entre sus consideraciones dice: la que dictamina considera conveniente la propuesta de restablecer las máquinas registradoras de comprobación fiscal como mecanismo de expedición de comprobantes fiscales y en consecuencia ser un instrumento para combatir la evasión fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ellos están de acuerdo. En toda esta parte le dan la razón a la iniciativa y dicen que la iniciativa es correcta y que sí consideran que se debe de regresar las máquinas registradoras y se debe de combatir la evasión fiscal a través de ella. Entonces le dan la razón. Sin embargo, ponen un pero. Dice: por lo anterior expuesto, otras consideraciones establece aquí,
menciona también que la que delibera, en este caso la comisión de la Cámara de Diputados, considera conveniente adicionar la obligación de llevar un control de inventarios a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Entonces vemos que la Cámara Revisora, en este caso la comisión específica, emite sus consideraciones diciendo, sí, tienen razón, vamos a modificar máquinas registradoras, pero también vamos a modificar control de inventarios porque yo considero que se hace necesario, ¿sí? Emito mis consideraciones en ese sentido, en que está bien tu reforma de máquinas registradoras y en que se debe anexar además la obligación de llevar un control de inventarios. Así las cosas, el artículo 28 queda redactado por esa comisión en que se llevará un control de inventarios. Hablan del control de inventarios de las personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural, etc. Y mágica y misteriosamente dice, en los casos en que las demás disposiciones de este código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los papeles de trabajo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde nació esto? ¿Por qué la comisión de repente está hablando en el 28 de máquinas registradoras, está hablando de control de inventarios y de repente plasma el término así mágicamente de papeles de trabajo? Quiero ver opiniones. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna opinión? ¿Alguien quiere darle alguna interpretación a este punto? Porque aquí es el punto medular. A partir de este punto yo voy a empezar a dilucidar un registorazo que cada quien me dirá si está de acuerdo o si no está de acuerdo, si estoy bien, si estoy mal. Me pueden apalear, se vale mentarla, se vale de todo, ¿sí? Yo voy a exponer mi punto, salvo lo que piensen los demás, pero a raíz de aquí pueden nacer diversas interpretaciones, ¿sí? El punto es, o el centro es, que el término papeles de trabajo apareció mágicamente en la propuesta de modificación que hace la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. O sea, venían hablando de máquinas registradoras, venían hablando de control de inventarios, y de repente, así como así, aparece el término papeles de trabajo. ¿Alguna idea, alguna interpretación que alguien quiera darle? Ifonso, nos hiciste desde su iPhone. Sí, está muy buena la aplicación. Ahorita en lo que piensan y dan comentarios, quien quiera darle alguna interpretación, estoy abierto a escucharlos. Si está desde su iPhone, Alfonso Reyes, ya revisé la aplicación anoche, está muy buena, está muy interesante. Sí se puede, aparece el pad, aparece el teclado, se puede manejar muy bien desde el programa que nos recomendó Miguel Chamlati en su blog. ¿Alguien que quiera darle una interpretación a esta? Nadie me ha comentado nada. No sé si se quedaron pensando, se quedaron dormidos. No sé si alguien tenga alguna idea específica de por qué apareció mágicamente papeles de trabajo. Yo les voy a plantear la mía, salvo lo que piensen ustedes, y pueden hacerme sus comentarios en el transcurso. Defensores de Oficio los escucha y estamos abiertos a interpretaciones. Vamos a darnos cuenta que en materia de derecho, sobre todo en este tipo de cuestiones, pueden surgir mil interpretaciones y nadie va a tener la verdad absoluta, porque al final depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede de repente decir que se le antoja que sí, que los contadores públicos también hacen papeles de trabajo, y bueno, ya quedará establecido dentro de nuestro marco legal, aunque no lo consideren legal, ¿no? Entonces, ya veremos, ¿no? Entonces, ya veremos. Yo les voy a dar mi punto de vista, y como López Obrador, que tiene sus propias ideas, ándale, así, Alfonso, ¿sí? Entonces, sí, Mauricio, de hecho,
Solicita también papeles de trabajo. Me ha tocado ver que de manera, que tengan de manera electrónica, ¿sí? Ya sea que a veces incluso ponen que se los entreguen por escrito, que se los entreguen impresos, o bien en un disco o memoria a través de archivos electrónicos de Excel. Me ha tocado que los piden de las dos maneras, le dicen de una o de otra forma, Mauricio. Mira, Gildardo, tú estás ya en otro canal que es para donde al final, si da tiempo, vemos eso. Pero sí, Gildardo, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Se basan del 28 para solicitar de integraciones especiales, que es otro business, ¿sí? Sí, Alfonso, también te piden que tengas un experto, ¿cierto?, que haga todo el trabajo. Prácticamente tú tienes que contratar a una persona para que esté ahí haciendo su chamba. Dice que no tiene Excel y se los da electrónicos en PDF, perfecto. Si son impresos, hacen que los firme el representante legal. Sí, luego le quieren anexar esa clase de requisitos. En efecto. Sí, y lo paga el contribuyente. Alfonso, exactamente. De hecho, por ahí va al final lo vamos a comentar. De ahí nació precisamente este apartado especial de los papeles de trabajo. Bueno, estamos en el punto en que aparece mágicamente el término papeles de trabajo en el 28. Aparece así como por obra de López Obrador, ¿sí? Mágicamente. Entonces, yo les voy a dar la concepción que yo armé. En algunos puntos no estoy muy de acuerdo porque yo siento que forcé la ley, pero bueno, el magistrado está aferrado a que código no podía equivocarse, y si yo le decía que código iba a estar equivocado, ahí como que no le iba a agradar, ¿sí? Entonces, como estaba muy aferrado que código tenía la razón, yo le di la razón a código, nada más que la desvirtuó un poquito. Salvo lo que piensen, ahí les va mi dilucidación macabra, mi motazo o resistolazo, como le quieran llamar. Hay que averiguar por qué la exegética, una interpretación exegética del espíritu de la ley, qué quiso decir el legislador o qué pretendió regular el legislador cuando incluyó el término papeles de trabajo en el artículo 28, en el 28 de Código Fiscal de la Federación, cuando ni en la exposición de motivos de la iniciativa, ni siquiera en las consideraciones de la sala revisora, de la Cámara Revisora, ni siquiera en sus consideraciones lo tenía en cuenta, lo agregó así como de la nada. La reforma, como vimos, solo pretendía implementar el uso de máquinas registradoras y establecer el control de inventarios. Y nos surge el interrogante: ¿por qué se incluyó el término papeles de trabajo en la redacción del 28 de Código Fiscal de la Federación? Y ahí terminamos y entramos con otra explicación macabra. Aquí viene la explicación resistolazo. La explicación resistolazo que les voy a dar a esas dudas de por qué se incluyó. Fíjense que la iniciativa de reforma, nos regresamos al principio, desde cero, como estamos empezando. La iniciativa de reforma Nueva Hacienda Pública Distributiva incluyó modificaciones en materia de dictamen. En materia específicamente del dictamen emitido por el contador público certificado, y propuso así lo que son los artículos 32A, 52 y 53A, ¿sí? Eso fue desde la iniciativa, desde el inicio. Quedaba la redacción de la siguiente manera: el 32 nos hablaba del dictamen formulado por contador público registrado. El 52A nos regulaba, en fin, lo que son el dictamen. El 52 iba por el mismo sentido. Las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán contar con algo que conocemos. También deberá contar con certificación expedida por la agrupación profesional autorizada, comercial. Si ustedes creen que el IMSP era el único que podía otorgar autorización para que pudieras dictaminar y eso, o no, hay alguna, está el Máster Miguel, ¿hay alguna otra institución que pueda hacerlo por ahí? ¿Hay alguna otra institución en la que pueda sacar
en la que puedas sacar tu registro como dictaminador. Escuché que por ahí hay una asociación mexicana de contadores públicos que también te puede conseguir ese permiso. No hay varias, nada más hay dos. Ya me falló que yo le quiero dar el comercial a la MCP, ya me dice que hay varias, máster. Tenemos la AMCP, sí, exactamente, máster. Hay varias, pero una y la mejor es la AMCP-MX, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, ¿sí? Entonces, sí, no solo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos puede. En este caso, la reforma decía que deberá contar la persona o el contador público que va a formular un dictamen, debe contar con una certificación expedida por la agrupación profesional autorizada. En este caso, la MCPMX también se encuentra autorizada para expedir esta certificación y que los contadores públicos puedan dictaminar. Ahí les dejo el comercial, ¿sí? En el artículo, y después me pagan a mí, me pagan a mí por publicidad. En el artículo 53A, fíjense, ahí sí desde la iniciativa aparece el término papeles de trabajo, ¿sí? Pero no en el 28, es en el 53A. En el 53A dice que cuando se revise el dictamen y la demás información al contador, tiene el plazo para entregarla de 6 días tratándose de papeles de trabajo. Pero estamos hablando cuando se revise el dictamen, ¿sí? Y ahí sí habla de papeles de trabajo. Como observan, el término papeles de trabajo sí aparece en la iniciativa que vimos al principio, la nueva Hacienda Pública Distributiva, el que originó la modificación al 28 y a toda una serie de legislación. Pero vemos que de entrada sí la contemplaba la iniciativa, pero no en el 28, la contemplaba en el 53A y la manejaba como materia de dictamen. El motivo que dan es porque no existía una regulación al plazo en que el contador podía entregar esos papeles de trabajo, el contador público dictaminador. Entonces, como no había un plazo, se dejaban en inseguridad jurídica y se decía que se dejaban en inseguridad jurídica porque no había un plazo, y la reforma iba en el sentido de vamos a darle un plazo para que entregue los papeles de trabajo. Aquí sí está incluido en la reforma, ¿sí? Aquí si vemos si aparece incluida en el 53A. La reforma inicial solo iba a modificar el 32A, 52 y 53A. Eran las únicas modificaciones que iba a hacer. Sin embargo, a esa iniciativa de nueva Hacienda Pública Distributiva, cuando llegó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que emitieran su dictamen, el dictamen al que aludimos, esta Comisión de Hacienda no consideró únicamente la iniciativa de la reforma de la nueva Hacienda Pública Distributiva, consideró a su vez otras iniciativas, ¿sí? Jaló varias iniciativas que había y las mezcló para emitir su dictamen de la nueva Hacienda Pública Distributiva. Vemos esta iniciativa con proyecto de reforma al código, otra al código, al inciso D de la fracción 1 del 133 del código fiscal, código fiscal, todas estas son reformas al código fiscal que la comisión tomó en cuenta también. De todas las iniciativas, vamos a ver que hay una en especial, una que nos interesa, no la tengo marcada aquí, parece, pero aparece más abajo. Esta tampoco contempla la inclusión del término papeles de trabajo como parte de la contabilidad, porque de hecho ninguna de estas lo contemplaba. Sin embargo, sí habla de materia de dictamen. Es la iniciativa presentada el 23 de mayo, aquí debe estar, aquí la puse la fecha, 23 de mayo del 2001, presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa, del PRD. Tenía que ser del PRD. Aquí está. Es esta, la primerita que puse de hecho. Esta iniciativa del 23 de mayo presentada por el diputado Barbosa contemplaba modificaciones en materia del dictamen emitido por el contador público, ¿sí?
En ella tampoco modifiqué el 28, ninguna modifica el 28, todas modifican cuestiones diversas. Esta es la única que se apega mucho a la iniciativa de reforma y modifica el 32A, 52, 70A y 83, ¿sí? En el 32A mencionando que los contribuyentes tendrán derecho a ser dictaminarse voluntariamente. En el 52 habla también de dictámenes. En el mismo 52 habla que el contador público que elabore el dictamen. En el 70A sigue hablando de dictámenes, dictaminar los estados financieros, ¿sí? Si vemos todos estos artículos que propone el diputado Miguel Barbosa en su momento, todos son establecidos, todos son tendentes a modificar el dictamen, incluso en materia de sanciones no presentar el dictamen. Entonces vemos que con esto se refuerza la regulación de lo que es el dictamen a los estados financieros. Inicialmente se iban a modificar nada más 3 artículos, posteriormente se agregaron también estos 32A, 52, 70A y 83 de la propuesta del diputado. Entonces vemos que en materia de dictamen a los estados financieros hay una reforma totalmente integral, es una reforma bastante fuerte en materia de dictámenes, es una modificación muy amplia, pero exclusivamente en materia de dictámenes. La Comisión de Hacienda y Crédito Público en sus consideraciones nuevamente sí habla de los dictámenes, ¿sí? En sus consideraciones incluso pone un apartado que se llama dictamen fiscal, ¿sí? Tomando las propuestas de la iniciativa Nueva Hacienda Pública Distributiva, que hablaba de modificar 3 artículos del dictamen, tomó la del diputado Miguel Barbosa y dijo, bueno, de dictamen no solo se van a modificar 3 artículos, se van a modificar más y es toda una reforma integral que se va a hacer, y por lo tanto considero que en materia de dictamen y expone sus consideraciones. Expone las consideraciones del dictamen fiscal, quiénes van a ser los sujetos obligados, por qué, si se les considera necesario entregarles beneficios a los que dictaminen, etcétera. Habla de los requisitos del contador público para dictaminar y, más importante, habla del plazo para presentar informes. Y dice que el artículo 53A, que había en ese entonces, faculta a las autoridades fiscales para realizar los dictámenes de estados financieros de los contribuyentes y los demás documentos relativos a los mismos. Sin embargo, no señala los plazos para presentar la información. Por ello, en la iniciativa se establece un plazo de 6 días. Esto es en la iniciativa. En la iniciativa se establece un plazo de 6 días para que el contador público presente los papeles de trabajo, ¿sí? ¿Y qué dice la dictaminadora? La Comisión de la Cámara de Diputados dice, propuesta que esta dictaminadora estima apropiada. Es decir, está de acuerdo que se le dé, está de acuerdo con lo que dice la iniciativa, está de acuerdo en que se le dé un plazo de 6 días. Lo de los requisitos viene básicamente de lo que fue Miguel Barbosa, y bueno, realmente toca varios puntos de lo que es la regulación de dictámenes, dadas las reformas de la Nueva Hacienda Pública Distributiva y las de el diputado Miguel Barbosa. Entonces, como vemos hasta aquí, la reforma, ya el dictamen, las consideraciones de la comisión sí contemplaban una amplia modificación en materia de dictamen a los estados financieros. De hecho, era una modificación bastante amplia, ¿sí? Bastante amplio el tópico de los dictámenes fiscales. Y si vemos en los dictámenes fiscales, en materia de dictamen, sí aparece el término papeles de trabajo. Incluso en las mismas consideraciones de la comisión habla del término para que se presenten ¿qué? Papeles de trabajo. Es decir, aquí sí se está consciente de que los papeles de trabajo, desde que nace la reforma en materia de dictamen, se está consciente de que los papeles de trabajo son del dictaminador, ¿sí? Porque son ellos los que van a presentar los papeles de trabajo en el plazo de 6 días, y de ahí en fuera, si vemos, esa legislación menciona los papeles de trabajo en diversos momentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí las modificaciones, concretamente las modificaciones propuestas por la comisión. En su dictamen, ¿qué artículos modificó? La comisión modificó prácticamente estos 32A,
52, 52A y 53, ¿sí? Que hablan el 32 del dictamen formulado por contador público registrado y ya le agrego incluyendo la información y documentación, el 52A, el 52, el 52A, que nos habla de que cuando las autoridades hagan el ejercicio de facultades de comprobación, primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente, y nos habla de papeles de trabajo. Es decir, ya aquí empiezan a mencionar el término papeles de trabajo. Información, exhibición y documentos y papeles de trabajo a que se refiere esta fracción se solicitará al contador público por escrito. Entonces, como vemos, vuelve a mencionar papeles de trabajo. Es decir, a raíz de sus consideraciones y de las modificaciones que propuso la comisión, empezó a mencionar el término papeles de trabajo indiscriminadamente en la legislación. Lo contempló ya en el 52, lo contempló en el 53, contempló ya indistintamente los papeles de trabajo, ¿sí? Aquí vemos en el 52A, bueno, contempló indistintamente los papeles de trabajo en diversos artículos, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que se utiliza el término papeles de trabajo. El término papeles de trabajo se utiliza en materia de dictamen y en reformas de materia de dictamen. ¿Por qué? Porque se entiende que se refiere a los papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen. De hecho, lo menciona, de los artículos se desprende esto, que el término papeles de trabajo alude a aquellos documentos elaborados con motivo del dictamen y que en todo caso se entiende que son propiedad del contador público registrado. Aquí mismo lo dice, los cuales en todo caso, dice la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen de la auditoría, y en todo caso se entiende que son propiedad del contador público. Entonces tenemos ese punto, tenemos que son propiedad del contador público y que son elaborados con motivo de la visita, ¿sí? de la auditoría para emitir el dictamen, ¿sí? Entonces hasta aquí está la modificación de los papeles de trabajo. El mismo Código Fiscal nos lo dice en las modificaciones de la comisión, ¿sí? Entonces tenemos que esta concretamente código nos da una definición simplista, pero podemos definirlos, salvo lo que digan las normas de auditoría, que son más específicas. Código Fiscal nos dice que son documentos elaborados con motivo del dictamen y que se entiende que son propiedad del contador público registrado, ¿sí? Tomando la mención que dijimos al inicio, yo me quedaría con esta definición, que son las cédulas y conjunto de documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas, sobre las cuales sustenta su opinión que emite al suscribir su informe. Es la misma definición que da código, salvo que aquí se le amplía un poquito más en base a lo que son materia de auditoría, ¿sí? De dictaminación de estados financieros. Pero código los entiende que son propiedad del auditor, del contador público registrado, y que son los que elabora para emitir su dictamen, ¿sí? Entonces, en conclusión, serían las cédulas y documentación que utiliza el contador público registrado para emitir su dictamen y que son de su propiedad, ¿sí? Entonces, si vemos la reforma, solo incluye el término papeles de trabajo, atendiendo únicamente a lo que es el dictamen emitido por el contador público certificado, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Algún punto, alguna sugerencia, alguna pedrada? Los escucho. Porque hasta aquí podemos concluir que los únicos papeles de trabajo que se pueden requerir en términos de Código Fiscal de la Federación son los relativos al emitido por contador público certificado. ¿Por qué? Porque son los únicos que menciona código. Cuando código habla de papeles de trabajo, en todo momento, en todos los artículos, se refiere a los del dictaminador. Tan así que el término papeles de trabajo apareció con motivo, se fortaleció con motivo de la reforma en materia de dictamen. ¿Algún comentario? A ver.
Mauricio DF piensa de forma maquiavélica, dice que el legislador dejó abierto el 28 a propósito. Fíjate que yo también le daría esa interpretación, Mauricio, pero no me puedo ir a un juicio diciéndole, ¿sabes qué, legislador? Pensaste mal porque me odias, porque quieres determinar mi crédito, porque me vas a mandar a volar. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Yo siento que esa hasta llegaría a pensar que lo dejaron a propósito, así como que apareciéndolo de repente, para que se pudiera requerir información diversa. El ABC para proteger y desproteger, convertir y desconvertir los papeles de trabajo. Buen punto, hay que estar al pendiente de ese programa para cuando nos caiga auditoría convertirlos a PDF. Decirle que así los tenemos, que en PDF. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? Si no, continúo. Sí, ahí anda Basilio. Saludos Basilio, saludos Carla, también anda por ahí. Que conozco, que casi siempre andan aquí acompañándonos. No tengo nada, ya si se enteran del chisme ya ni modo. Bueno, vamos a continuar en lo que no hay comentarios. Quiero pensar que ya se quedaron dormidos, no. A ver, espero que no me vayan a apedrear después de lo que voy a seguir diciendo. Bueno, yo defino que la reforma en la que apareció papeles de trabajo viene en materia exclusivamente de dictamen, porque era lo que pretendía, modificarse el dictamen a diestra y siniestra. ¿En qué apoyo mi dicho? En el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, precisamente de la reforma. Le presto especial atención a este artículo. La modificación que se hizo al artículo 52 quedó de esta forma. Dice el artículo 52A. Artículo 52A dice que se requerirá al contador público que haya formulado dictamen lo siguiente: y se le va a requerir la exhibición de papeles de trabajo, que son suyos, pero se le pueden requerir. En el siguiente párrafo, permítame, sí. En el siguiente párrafo manifiesta que la autoridad podrá requerir la información directamente al contribuyente cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión negativa o con salvedades que tengan implicaciones fiscales. Es decir, en un primer momento se tiene que requerir al contador público dictaminador la exhibición de papeles de trabajo. Pero si no los exhibe, la autoridad puede requerir, si presentó dictamen con abstención, opinión negativa o salvedades, la autoridad puede requerir directamente al contribuyente. En su fracción 4 dice que si una vez cumplido el orden establecido en las fracciones que anteceden, a juicio de las autoridades no fuera suficiente la información y documentación para observar la situación fiscal del contribuyente, se podrá practicar visita domiciliaria en los términos de este código. Entonces vemos que le pueden solicitar información al contador público cuando le pueden solicitar información al contador público, sus papeles de trabajo. Pero si presentó dictamen con abstención, opinión negativa o con salvedades, se puede requerir directamente al contribuyente. Así quedó el artículo 52 en la reforma. ¿Qué me da a entender esto? A mi juicio. A mi juicio me dice que pueden ser dos supuestos distintos. El primero, que se desprende de la fracción 4 y que dice que se pueden practicar visitas si se cumplió el orden anterior y no es suficiente la información, se pueden practicar visitas, ¿sí? Yo creo que en este primer supuesto la autoridad fiscalizadora ya acudió con el contador público registrado y sin embargo no le es suficiente la información. En ese sentido, al acudir con el contador público certificado, se allegó de sus papeles de trabajo, ¿sí? Voy, le hago revisión al auditor público certificado, me hago de sus papeles de trabajo, no me es suficiente y voy con el contribuyente.
En este primer escenario, esos papeles de trabajo elaborados por el contador público certificado me pueden ser de utilidad en la visita domiciliaria que yo le haga al contribuyente. Por lo tanto, sería factible que yo, auditor del SAT, utilizar esos papeles de trabajo del contador público certificado en la visita domiciliaria que le voy a hacer al contribuyente, al grado de poder considerarlos como parte de su contabilidad. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas esos papeles de trabajo elaborados por el dictaminador me reflejan la información del contribuyente, me dicen cómo está la situación del contribuyente, ¿sí? En ese sentido, podrían considerarse como parte de la contabilidad, ¿sí? En el sentido de que se busca que se agilice el ejercicio de facultades de comprobación, ¿sí? En un segundo escenario, podemos ver en el segundo supuesto, en un segundo escenario podemos ver, por ejemplo, y este me gusta todavía más, dice que la autoridad fiscal podrá requerir la información directamente al contribuyente cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión negativa o con salvedades. Es decir, que si el dictamen fue con abstención, negativo o con salvedades, la autoridad pueda requerir directamente al contribuyente. Sin embargo, el artículo 52 de la reforma me da a pensar que si el dictamen salió en este sentido es porque el contribuyente tiene alguna situación irregular. Yo, auditor del SAT, puedo ir directamente con el contribuyente, voy a ir directamente con el contribuyente, pero a su vez no me serían de utilidad los papeles de trabajo que elabora el contador público. Digo, porque si él emitió el dictamen con opinión negativa o con abstención, a lo mejor en sus papeles de trabajo ya hasta consta la determinación de algún crédito fiscal o alguna situación irregular. Porque yo, no autoridad, en el pensamiento de que si agilizo la visita beneficia al contribuyente, que es el sentido de la reforma, como vimos, que dice que se busquen máquinas registradoras que se utilicen porque así se agiliza la visita en beneficio del contribuyente. Aquí, ¿por qué no pensar igual? Porque no la intención del legislador fue, ok, vamos a agilizar la visita, vamos a permitir que esos papeles de trabajo del auditor dictaminador se puedan utilizar en la visita que se hace directamente al contribuyente, al grado de considerarlos como parte de su contabilidad. En ese sentido yo explicaría por qué aparece en el 28 de código el término papeles de trabajo, porque en determinado caso sí se podrían considerar parte de la contabilidad del contribuyente. ¿Cuándo sería? En el artículo 52A que existió en su momento y que fue parte de la reforma, en el sentido de cuando se hiciera una visita domiciliaria, llevármelos ya con el auditor, no me sirvieron, no me fueron totalmente de utilidad, no me llegué la suficiente información, pero sí me sirven para algo. Bueno, me los llevo y en la visita domiciliaria del contribuyente los utilizo para el análisis que le voy a hacer al contribuyente. O bien, cuando el dictamen salga en sentido de abstención negativo o con salvedades, ¿por qué no requerirle al dictaminador los papeles de trabajo? A lo mejor él ya detectó las irregularidades, voy con el contribuyente, pero a la vez se los requiero, y así puedo yo comparar qué detectó el dictaminador, qué detecto yo, y ya agilizar la auditoría siempre en aras de beneficiar al contribuyente, porque se va a estar menos tiempo en su domicilio, ¿sí? Entonces, así se agilizaría la visita, no implicaría un retraso innecesario, y la autoridad podría fácilmente cobrar sus impuestos, ¿sí? Podría fácilmente hacer determinaciones. Yo lo veo en ese sentido, ¿sí? Yo lo veo que en ese sentido se incluyó en el 28 de Código Fiscal de la Federación. El artículo anterior, el que les mencioné, el 52A que analizamos, no dista mucho de este actual artículo 52, del que se encuentra vigente a la fecha. En que se encuentra vigente a la fecha dice que se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen la exhibición de los papeles de trabajo que siguen siendo propiedad del contador público. Más adelante señala que habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen, la información y documentación a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido, si estos no fueran suficientes o si no se presentan en los plazos que establece el 53A,
o si son incompletos, las autoridades podrán ejercer directamente en el contribuyente sus facultades de comprobación. Si ven, amplía los supuestos. En el otro caso decía si no eran suficientes. Actualmente ya dice si no son suficientes, si no se presentan dentro de los plazos, si están incompletos, etcétera, etcétera. Da más supuestos incluso para ejercer facultades directamente sobre el contribuyente. Menciona esta parte si es nueva, dice: para el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales no se deberá observar el orden establecido en este artículo cuando, en el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y estos no se enteren de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 32A de este código. Es decir, cuando en el dictamen se hayan determinadas diferencias a pagar, no se debe observar el orden establecido en este artículo. ¿Sí? Aquí también vamos a tener otros supuestos del actual artículo 52. El primer supuesto, que es prácticamente igual al supuesto que nos planteaba la reforma, es que si los papeles no son suficientes, no se presentan de los plazos o son incompletos, se puede acudir directamente con el contribuyente. Es decir, en estos casos yo voy a ir directamente con el contribuyente, pero a lo mejor los papeles de trabajo que me presentó el dictaminador sí no son suficientes, que nunca le van a ser suficientes, ¿verdad? O bien no están completos, pero sí me sirven de ayuda a mi SAT para agilizar la visita. Entonces, ¿por qué no llevármelos? Y en la visita domiciliaria que yo le haga al gobernado, utilizo también como apoyo, como referencia, los papeles de trabajo del dictaminador, ¿sí? Me serían de suma utilidad, agilizaría la visita y le traería supuestamente menos perjuicio al contribuyente. El segundo supuesto contenido en el 52A se amplía, es un supuesto similar al del 52A en la reforma. Así, nos habla de que no deberán observar las autoridades el orden establecido cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales. Es la anterior. Anteriormente esta es la única fracción que había, ¿sí? Actualmente se agregaron más, hay hasta la F, para no seguir el orden establecido. Antes solo no se iba a seguir el orden establecido en el caso A, ahorita ya hay hasta la F. Las que más nos interesan son la A y la B. La A, que es igual a la reforma que había inicialmente, y la B, que dice que en el caso que se determinen diferencias a pagar y estas no se enteren, ¿sí? En el caso de que en el dictamen se hayan determinado diferencias y estas no se enteren dentro del plazo, de conformidad con el artículo 32A, no se va a respetar el orden establecido. En su caso se podría acudir directamente con el contribuyente, ¿sí? En este sentido también lo observo, si yo no voy a seguir el orden establecido y voy a acudir directamente con el contribuyente porque hubo una abstención de dictamen, opinión negativa, con salvedades, porque se determinaron, por lo que sea, yo no voy a respetar el orden y voy a acudir directamente sobre el contribuyente, a ejercer facultades de comprobación sobre él. ¿Por qué no utilizar los papeles de trabajo del dictaminador? Sobre todo si él emitió opinión negativa, abstención con salvedades, porque quiere decir que entonces encontró algo y a lo mejor ella hasta tiene un crédito fiscal precisamente determinado. Él ya lo tiene determinado, ya halló que está mal, ya encontró que está chueco de la empresa. ¿Por qué yo, autoridad SAT, voy a empezar una auditoría y voy a empezar a detectar todo de nuevo? Si alguien ya lo hizo, voy a obrar totalmente en beneficio del contribuyente y voy a tomar los papeles de trabajo del dictaminador y los voy a utilizar en la visita domiciliaria para agilizarla y traerle las menores molestias al contribuyente. Entonces, yo podría considerar esos papeles de trabajo como parte de la contabilidad en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Ya casi vamos a terminar, no sé si hay opiniones. Que yo sepa, nunca son suficientes, Gildardo, siempre les parece que no son suficientes los papeles de trabajo. Ese es otro business. Entonces, ¿qué concluyo yo? ¿Cuál concluyo que es la esencia de la inclusión del término papeles de trabajo en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación? Yo digo que la inclusión en el artículo 28, y así concluyo, viene derivada de la reforma a los artículos 52, 52A, 53 del Código Fiscal de la Federación. Viene a la luz de la materia integral en reforma de dictamen. Si en toda la reforma de dictamen se habló de papeles de trabajo y de repente
en ese mismo dictamen de la comisión surgió en el 28 los papeles de trabajo, y vemos que va en sentido de modificar el dictamen, solo en dictamen se utilizan papeles de trabajo. Yo digo que en el 28 del Código Tributario el término papeles de trabajo apareció en materia de dictamen, ¿sí? Para mí, la adición del término papeles de trabajo en el artículo 28 se da como consecuencia de la reforma en materia de dictámenes. Concluyo entonces que los papeles de trabajo a que hace referencia el Código Fiscal de la Federación son aquellos que pertenecen al contador público certificado, y que a mi juicio, muy fumado y muy resistolazo, pero acoplándome a que el 28 tiene la razón, ¿sí? Aunque son propiedad del auditor público certificado, en casos excepcionales podrían considerarse como parte de la contabilidad del contribuyente. ¿Cuáles son esos casos excepcionales que le sean de utilidad al auditor para finalizar más rápido la visita? Cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opiniones, salvedades, opinión negativa, cuando no haya sido suficiente la información, cuando no haya sido completa, etc. En esos casos hay papeles de trabajo del auditor, me sirven a mí para hacer la visita domiciliaria. ¿Por qué no, si voy directamente con el contribuyente, se los requiero al auditor para que me auxilien en mi labor y esté yo el menor tiempo en el domicilio del contribuyente? Entonces, los papeles de trabajo mencionados en el 28, 52A y 53 del Código Tributario son diferentes a los papeles de trabajo elaborados por los visitadores del SAT. Los que elaboran los visitadores del SAT son una cosa que están por jurisprudencia. Sin embargo, el código no alude a esos, el código alude a materia de dictamen. Es lo que yo concluyo, ¿sí? Entonces, el 28, 52A y 53A se refieren a papeles de trabajo emitidos por el contador público certificado, que deben cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en el reglamento del código y en las normas de auditoría. Esos papeles de trabajo esos papeles de trabajo se pueden utilizar excepcionalmente como parte de la contabilidad, ya vimos en algunos casos, ¿sí? Ahora, recuerden que lo que establece el 28 de código, en su último párrafo especialmente, es una norma genérica. No todo lo que viene ahí la aplica a todos, ¿sí? Por ejemplo, el 28 habla de libros y registros sociales. Si yo no soy una sociedad, no llevo libros y registros sociales. Es más, si llevo contabilidad simplificada, no estoy obligado a tener todo eso, ¿sí? Si soy persona física, no llevo registros sociales. El 28 es genérico, no todo lo que está ahí le va a aplicar a todas las personas. Por lo tanto, yo concluyo, a los que se dictaminen y les hagan una revisión y ocupen sus papeles de trabajo, pueden considerarlos como parte de la contabilidad, porque reflejan la realidad, reflejan lo que el auditor encontró, reflejan un resumen de la contabilidad del contribuyente. Es más, a lo mejor ya tienen ahí determinado, a lo mejor ya tienen plasmadas irregularidades. Es un resumen, un extracto, un reflejo de la contabilidad del contribuyente que le va a servir al visitador del SAT. En ese caso pueden considerarse parte de la contabilidad, porque son un resumen de la misma, ¿sí? Son integraciones, resúmenes, es la contabilidad ya pura, ya resumida, ya la esencia, ¿sí? Incluso con sus errores. En este caso yo considero que las personas que se dictaminen, que les hacen una auditoría y que ocupan sus papeles de trabajo para la auditoría, los papeles de trabajo del dictaminador, ocupan los papeles de trabajo del dictaminador en la auditoría, yo consideraría que ahí pueden tomarse como parte de la contabilidad. De ahí en fuera no los considero parte de la contabilidad, ¿sí? No tiene por qué el 28 aplicar a todos, ¿sí? Es nada más en ese caso. Alguien que me diga si está de acuerdo, si no, si me quiere apalear. Estoy esperando con... ¡Ay, chihuahua! No me grabé en esta plática que estuvo interesante, me hubiese gustado grabarla. Rayos. Bueno, ¿algún comentario, algo que tengan que decir? Esa es mi propuesta sobre los papeles de trabajo y su inclusión en el 28 de... se está grabando, gracias. Así es, Gildardo. Pero de entrada es la interpretación que yo personalmente les doy, es mi propio resistolazo. La intención del legislador es que el 28 permita que se utilicen los papeles de trabajo elaborados por el dictaminador para materia de visitas domiciliares, porque el término papeles de trabajo se utiliza exclusivamente en materia de dictamen, ¿sí?
Es mi opinión. Sí, le pasé el máster para que grabara. Fue a cambio del comercial de hace rato. De hecho, en efecto, a cambio del comercial de hace rato me están grabando la charla. Entonces, dice Ramón RM71, yo coincido en que la intención del legislador fue esa, dejar abierto el 28 de código, porque en el 52A y 53 se hace referencia estricta a papeles de trabajo del auditor. Exactamente, Ramón. Esa es la postura que yo vengo manejando, y yo digo que en ese sentido están. A mi juicio, los contadores no elaboran papeles de trabajo, no elaboramos papeles de trabajo, hacemos, no sé, hojas de apoyo, hojas de ayuda, llámenle como quieran, pero no son papeles de trabajo. Papeles de trabajo solo los auditores, ya sea los del SAT o los dictaminadores. Código se refiere a los dictaminadores. Ya para finalizar, muy rápido, hace rato estaban comentando, estaban diciendo que los auditores te piden papeles de trabajo y que los hagan a manera de integraciones especiales, que tú les integres lo que ellos llaman papeles de trabajo, que se referirían a los papeles de trabajo del auditor del SAT, pero que quieren que tú los hagas, ¿sí? Quieren que tú hagas esos papeles de trabajo. Tengo un agravio por ahí que va en ese sentido. Ya es muy independiente. Yo en el agravio sostengo que eso, a mi juicio, es ilegal. Eso es ilegal, inconstitucional, contraviene derechos humanos, toda vez que la chamba del auditor es elaborar papeles de trabajo, es su trabajo, él debe de hacerlo, es su labor. Yo no tengo por qué elaborar papeles de trabajo. Máxime que no te lo piden como favor, te obligan y te dicen, entrégame la integración de tus estados de cuenta bancarios, y hasta te dan un formatito y te dicen, como este formatito, con estos datos, así debes de entregarme, ¿sí? Y si no me lo entregas, te voy a imponer una sanción. Yo tengo un concepto de impugnación por ahí donde he peleado eso. Ese lo inició mi amigo Claudio Jasso de Colima. Claudio Jasso me lo pasó a mí, yo lo mejoré, se lo regresé a Claudio, Claudio lo mejoró, me lo regresó a mí y lo volví a hacer otra reestructuración. En la última reestructuración que le hice al agravio, agregué el apartado especial sobre los papeles de trabajo que les acabo de presentar el día de hoy. Pero sí, efectivamente, hay un agravio en ese sentido, de que es ilegal que te obliguen a ti a hacer los papeles de trabajo cuando no son tu obligación, cuando son obligación del auditor, cuando tú no tenías que haberlos hecho, pero al fin de cuentas los hiciste, porque si no los entregas, te haces acreedor a las sanciones de Código Fiscal de la Federación y por no cumplir con los papeles que ellos te piden, ¿sí? Es un agravio que hemos manejado. Hasta ahorita no tengo una respuesta a favor ni una respuesta en contra definitiva. Los asuntos siguen en litigio, no tiene mucho tiempo que estamos con este agravio así de completo. Mi compañero Claudio Jasso creo que ya le pegó alguna vez, en alguna ocasión le dieron la razón por eso. Generalmente los magistrados no se meten, no me ha tocado que se metan a estudiar. Lo he plasmado en varios juicios, pero generalmente me dan la razón por otra cosa. Generalmente es por cuestiones de competencia, cosas así. Se van por las ramas, y por más que yo quiero forzarlos a estudiar esto, no lo estudian, ¿sí? No he tenido una resolución favorable, por eso les digo, el criterio no ha sido sentado, el criterio está al aire todavía, y a lo mejor en algún momento existe alguna resolución de los tribunales que digan que a lo mejor yo estoy loco y no tenía la razón. A lo mejor si todos impugnamos nos den a favor, ya lo veremos en un futuro, ¿no? Veremos qué sucede. De mientras, ahí les dejo esta teoría sobre los papeles de trabajo, que a mi juicio podrían formar parte de la contabilidad de acuerdo al 28 de código, solo en algunos casos. En los demás casos, no, solo cuando se les está haciendo revisiones. Algunos comentarios. Si por favor, que va a decir como de PM, un presidente no tiene amigos, un ponente no. Mauricio DF, si el auditor llega con el contribuyente, normalmente estos conceptos los desconoce y le suelta toda la información. Sí, Mauricio, por eso hay que asesorar al contribuyente desde que se va a hacer la visita. El contribuyente suele ponerle todo en bandeja de plata, y a veces es conveniente, a veces es inclusive, si los papeles de trabajo nos convienen, ¿por qué no hacerlos? ¿Por qué no presentarle todo lo que nos piden si nos conviene a final de cuentas? Si no nos conviene, ya hay que analizar un poquito la situación, si se van a entregar o no, porque a veces podría convenir entregarlos para hacer un acto ilegal, pero a la vez si los entregamos se va a demostrar ahí que tenemos movimientos chuecos. Entonces ya ahí habría que analizar bien la situación en su momento.
pero sí, normalmente el contribuyente le suelta la información. Gildardo, así es, a efectos de no enojar al auditor solicitan antes informe económico. Sin embargo, el encargado de contabilidad del negocio es quien realiza los papeles de trabajo para las revisiones del SAT. Insisto, tal vez nuestro presidente promueva en nombre de los colegiados una iniciativa de reforma al 28 del código. Sí, yo sugiero que el presidente ahí se la pasemos al costo, ejerzamos presión sobre el presidente de la ANAFINET, de la AMC, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, en las redes sociales, para que mande esta iniciativa del 28 y que lo quiten para no dejarlo. Yo siento que nos deja incluso en inseguridad jurídica, hay que estar haciendo interpretaciones, hay que estarle haciendo a loco, pero sí, yo siento que nos deja en estado de inseguridad jurídica y que se debe precisar que los papeles de trabajo los debe elaborar el auditor. Por ahí se los paso al costo. Los papeles de trabajo, por la jurisprudencia, dice que los puede hacer el auditor, un auxiliar o un tercero. Entonces, la autoridad contesta que como dice un tercero, el contribuyente es un tercero. Tengo incluso ahí en una contestación de demanda un agravio que hice donde yo manifiesto que ese tercero no puede ser el contribuyente y por qué razones no puede ser el contribuyente. Si quieren, se las dejo para otro programa. En otro programa analizamos este punto. Ahí ustedes díganme si quieren analizar este agravio, ya no el tema de los papeles de trabajo en concreto, ahora sí el papeles de trabajo, pero el agravio que se utiliza. Si lo quieren analizar, ahí coméntenlo y en 15 días probablemente, si ustedes gustan, estamos con ese tema. Mi Twitter, SAT-ANAS, SAT-ANAS. En internet me pueden encontrar como www.diablillofiscal.com, www.diablillofiscal.com. Ahí me encuentro a sus órdenes, queridos amigos. Fue un gusto tenerlos esta mañana. A todos, Alfredo, Álvaro, Ángel, Axel, mi buen Basilio, Edith, Félix 2 veces, Fernando, Jorge, Gildardo, Hilda, el buen Alfonso Reyes, estrenando desde su iPhone, buen sistema, Jefferson, George Cervantes, bueno, Jorge, Julio Chapas, Cali, Karina, mi amiga Carla, Luis, Mariana, Mari Vicente, Mauricio, Montero, Nelly del DF, Pati, Pepe Luis, Rafael, mi estimado Rafael Ángeles, Ramón, Rosalia, Samuel, Sergio Loera, el buen Sergio Loera, creo que tiene su programa a las 12, Víctor y finalmente yo. Ahí aparece alguien llamado yo también. Entonces, Jorge, muy buena, coincido contigo en ese sentido. Rafael, totalmente de acuerdo. Similares y conexos, el contribuyente. En calidad de tercero. Sí, Gildardo, ya si quieren después analizamos ese tema. Si les parece, díganme y lo analizamos después. Sí, por favor, ese agravio, Gildardo, si quieres, en 15 días si vuelvo a estar aquí, tenemos ese agravio de papeles de trabajo. Va a ser el que vamos a analizar, ¿sabe? Sale, Ramón. Ustedes lo piden, va a ser el próximo tema. Ya vimos el antecedente. Próximo tema vamos a ver estos papeles de trabajo. ¿Sale? Ya me comprometieron, sí, ya se comprometieron ustedes a asistir, ¿eh? Ya se comprometieron, no me vayan a dejar ahí, Gildardo, no me vayan a dejar, y Mauricio no me vayan a dejar plantados, ¿eh? Saludos a todos, un abrazo, gracias por la atención prestada, que tengan excelente fin de semana, se divierten mucho, mucha parranda, se van al cine, a beber, a lo que quieran, diviértanse, desestrésense, buena vibra y pásenla muy bien. Un abrazo a todos, hasta la próxima, gracias y disfruten su fin de semana.